No, yo creo que te tienes que venir y te tengo que contar el proyecto y todas estas cositas. Vale, pues como tú prefieras. Hombre, o si no... Ahora ya puedo moverme. Sí, no. Bueno, egun on, ongi etorri eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Gaur, hurrengo egunetan Azkuna Zentroko zinemenen gonden egitasmo bat aurkeztuko dizuegu. Amaitu berri den zinemaldian ikusi izan diren filmen aukera sorta bat. Zinea eta ikusentzunezko produkzio funtsezkoak dira Azkuna Zentroan. Kultura garaikidea eta gizarte zentroa baita. Era orokorrean lantzen dugu, bideotik ikusentzunezko bestelako narratibei begira jarrita dauden emanaldiak, bideoaren bidez inguruan duguna erregistratu eta irudikatzeko modu berriak lantzen dituen zikloa bezalako programazio finkoekin. Eta zinematekarekin zinearen inguruan nabarmentzen diren zinemagileen filmografian oinarritutako espazioa. Bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Hoy presentamos una iniciativa que traerá durante los próximos días a las salas de cine de Azkuna Centro una selección de películas inéditas en las pantallas de cine estatales del recién clausurado Zinemaldi. El cine y la producción audiovisual son estratégicos para Azkuna Centro, como centro de cultura contemporánea y sociedad. Lo abordamos de una forma amplia, con programaciones estables como Videotic, un ciclo anual al que mostramos las maneras de registrar y representar lo que nos rodea, atendiendo a otras narrativas audiovisuales, o la Cinemateca, un espacio consolidado centrado en la filmografía de destacados cineastas, que suponen una oportunidad para disfrutar del cine en versión original. Azkuna Zentroa es el lugar del cine en Bilbao. Aquí se celebran los principales festivales de la ciudad, como Cinebi, el Festival de Cine Documental, la Semana de Cine Fantástico, el FANT, Cinegoak, el Festival de Cine LGTBI, Zinemakumea Gara y Cine Invisible, y, como no, la programación de Golem Cinemac Alhóndiga. En esta ocasión somos sede de Zinemaldia, que cumple este año 60 ediciones, un festival lleno de éxitos y con una edición estupenda repleta de novedades interesantes. Gaur gurekin dagoen Jose Luis Ribordinesi eskerrak eman nahi dizkiot Zinemaldiaren erakusketa honetaz disfrutatzeko aukera eskaintzagatik, eta baita aste hauek izan duten lanaren ondoren gaur hemen egoteagatik ere. Eskerrik asko, Jose Luis. Raúl de la Fuente dago gurekin, Zinemaldian aurtengo edizioan ikusleen saria irabazi duen Another Day of Life filmaren zuzendari nafarra, arekin zabalduko dugu gaur zikloa. Gaur, arratsaldeko saioan ere, Raúl izango da gurekin. Eskerrik asko, Raúl, eskerrik asko, Raúl, Amaia eta talde guztiari. Quiero dar las gracias, como decía, a José Luis Rebordinos, que hoy nos acompaña por esta oportunidad de poder disfrutar aquí de una muestra del Zinemaldi y por el esfuerzo de estar aquí hoy tras el duro trabajo de estas semanas y las pocas horas que ha podido, seguro, dedicar al descanso. Nos acompaña también el navarro Raúl de la Fuente, director de la película Another Day of Life, galardonada con el premio del público en esta edición del Zinemaldia y con la que abrimos hoy el ciclo. Raúl nos acompañará también en la sesión de esta tarde, así que gracias, Raúl. Le transmites las gracias a Amaia y a todo el equipo. Besterik gabe, zurea da hitza, José Luis. Bueno, egunon, eskerrik asko etortzeagatik. Muchas gracias, Fernando. Para nosotros es un placer estar aquí en Bilbao con una selección en la Azkuna Zentroa, con una selección de 7 películas del festival. La selección la hacemos siempre antes de que empiece el festival y no sabemos cómo va a funcionar luego. Entonces estamos muy contentos que, bueno, pues que se inaugure precisamente con la película que ha ganado el premio del público, En dura pugna, con Cafarnaún, una película de Nadine Lavaki que se ha quedado a 0,1, a un 0,1, es decir, porque esta ha tenido 9,02 y la otra 9,01. Tuvimos que contar 2 veces todo para evitar líos. Decir también que muy raras veces la puntuación del público ha pasado de 9, muy raras veces, es decir, son en momentos puntuales, de que han tenido unas puntuaciones increíbles, ¿no? Entonces estamos muy contentos de que Another Day of Life
inaugure este ciclo, teniendo en cuenta además que es una película que lo primero y más importante de todo fue seleccionada por el Festival de Cannes en su sección oficial. Esto es muy complicado, todas las películas de todo el mundo quieren estar en Cannes. Bueno, pues esas 20 y pico, 30 que hay en sección oficial, una fue Another Day of Life fuera de concurso. Creo que eso tiene un mérito increíble, que creo que no se ha puesto suficientemente en valor lo que supone que Cannes te seleccione en su sección oficial, ¿no? Es una película muy hermosa, una película muy especial porque mezcla animación y luego mezcla imagen real y documental, y es realmente una película muy especial que recomiendo a todo el mundo porque estoy convencido. Habéis ganado algún otro premio del público, creo también. En Egipto. Y probablemente siga ganando, ¿no?, premios del público, porque es una película muy interesante, pero al mismo tiempo muy emocionante y que gusta al público, ¿no? Os decía también que otra de las películas es Cafarnaún, de Nadine Lavaki. Nadine Lavaki es una directora libanesa que ganó 2 veces ya el premio del público en San Sebastián hace años, y aquí volvía y se ha quedado a un 0,01 de la película que estamos hablando. Es una película que venía ya de ganar el premio especial del jurado en Cannes, y bueno, ha sido también un gran éxito en San Sebastián. Se pasó luego en el Velódromo en la clausura, y el público, bueno, es una de las ovaciones más grandes que hemos escuchado en el Velódromo nunca. Os aseguro que es una peli que va a emocionar muchísimo a la gente que la vea. Tenemos otra de las grandes películas de este año, La Palma de Oro de Cannes, Un asunto de familia, de Koreeda, pues la ganadora del festival más importante del mundo, que en nuestro caso no competía porque le ofrecimos a Koreeda uno de nuestros 3, a Hirozaku Koreeda, uno de nuestros 3 premios Donostia. Es uno de los directores para mí más interesantes del panorama mundial, una película que, como todas sus películas, habla de la familia, habla de los niños, una película muy humanista. También fue muy bien recibida en San Sebastián, pero insisto, es la Palma de Oro de Cannes. Creo que es una película muy importante y vais a tener la oportunidad de verla aquí en Bilbao. Otra película muy bonita y muy especial es Three Faces, 3 caras, 3 rostros, la película de Jafar Panahi. También compitió en el Festival de Cannes y ha estado en nuestra sección de perlas. Es una película feminista que hace un retrato del Irán actual a través de 3 mujeres de 3 generaciones diferentes. Yo me atrevería a decir que es una de las mejores películas de Panahi, y una película también que estoy convencido que va a gustar mucho al público. L'Homme Fidèle, la película de Luis Garrel, es una comedia con un toque, yo me atrevería a decir, a lo Truffaut. Es una película de la que sales con una sonrisa y con una sensación de calidez bastante especial. Tiene entre sus intérpretes al propio Luis Garrel y a la Letitia Casta, y es una película que ha sido premiada en San Sebastián también. Y bueno, creo que es otra película también muy de público. Bueno, luego el Mirai, que si no me equivoco va en un día festivo, creo que va el domingo, me parece, ¿no? Mirai. Mirai es una película que, bueno, es subtitulada, es el único problema, pero que la pueden ver también los niños. Es una película del gran maestro del cine animación Mamoru Hosoda, uno de los grandes de la animación mundial, y es una historia de familia, de hermanitos. Es una película muy bonita que la puede ver cualquier tipo de público. Es decir, ahí ya nos está ocurriendo que poco a poco estas películas las ponemos en festivo y acaban yendo algunas familias con sus niños, y bueno, pues parece que ya por lo menos de 12, 13 años se van acostumbrando a tener que verlas subtituladas. Tienen una ventaja respecto a nuestras generaciones. A nosotros nos costaba leer, ellos, como están todo el día en internet, están muy acostumbrados a leer. Es muy curioso eso, es decir, las nuevas generaciones creo que van a aceptar mucho mejor que nosotros los subtítulos. Por último, The Sister Brothers, para mí, yo me atrevería a decir que si hay 3 películas que me han sorprendido este año, aparte de la de Cuarón, de la que todo el mundo habla, Roma, una de ellas es Sister Brothers. Creo que es una de las grandes películas del año, la película de odiar, con un casting increíble: Jake Gyllenhaal, John C. Reilly, Joaquin Phoenix. Y bueno, es este director francés que siempre no deja de sorprendernos. Ha rodado este western. Precisamente gran parte del western está rodado en Navarra y en Pirineos. Es decir, estuvieron por aquí unas cuantas semanas, y es una película con un punto de humor negro. Es un western crepuscular, es un western muy diferente a los que se han visto últimamente, y yo, que no soy muy fan de la revisitación del western, porque creo que casi nunca salen vivos los que lo intentan, creo que este es un peliculón como la copa un pino. Es decir, que creo que ha quedado una selección realmente muy importante, y además películas que vienen refrendadas de otros festivales y que también en San Sebastián todas ellas han pasado con nota alta, ¿no? Entonces espero que lo podáis disfrutar. Gracias. Bueno, yo no conocía la lista, y ahora cuando le escucho a Rebor, pues bueno, alucinante, ¿no? Creo que son unas películas impresionantes. Es un honor estar en esa lista, igual que fue un honor estar en Perlas, ¿no? En Perlac, en la sección Perlac, rodeado pues de Cuarón, Spike Lee, bueno, tantos, ¿no?
Para mí ha sido todo muy, muy vertiginoso, porque yo estrené la película el sábado anterior en Donosti, fue un día maravilloso, sentimos el cariño del público, y de ahí salí a Madrid, a presentar en Madrid, Egipto, Hamburgo, y llegué por los pelos a la gala, pasando bastantes apuros. Y bueno, pues imaginaros, ¿no? Creo que la máxima de Kapuscinski, ¿no? Que él decía, tengo un miedo atroz a aburrir al lector, pues esa es la máxima que yo he empleado siempre para hacer cine, ¿no? Mi objetivo siempre es la conexión con el público, por lo tanto, el premio del público en Donosti, bueno, yo creo que es el reconocimiento mayor que he tenido en mi carrera profesional. Estoy muy contento, todavía asimilándolo y sonriendo. Pues es un momento único, ¿no? Haber ganado el premio del público en Donosti. Y bueno, pues ahora tenemos un mes de aquí a que la película salga en salas, que será el 26 de octubre, y con expectación e ilusión para ver si conseguimos mantener, ¿no? este enganche con el público también en las salas, ¿no? Así que, bueno, en eso estamos. Muy bien, pues no sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, muy breve porque no creo que es el momento. Sinceramente estamos para presentar el ciclo en Bilbao. Nosotros estamos contentos, creo que ha sido una edición muy grande. Creo que seguimos creciendo, que eso es bonito, pero también puede ser un problema. Estamos en un momento de reflexión sobre qué tipo de festival queremos y cuáles son sus límites. Respecto al palmarés, el palmarés para nosotros siempre es el mejor posible. ¿Por qué? Porque traemos un jurado y es el que ellos quieren. Es decir, la crítica tiene sus opiniones, además muy dispares según, el público tiene sus opiniones, el equipo de selección y dirección tiene sus opiniones muy dispares también. Nosotros no daríamos, los 7 que integramos el equipo de dirección, no daríamos la misma concha de oro. Entonces, este es el palmarés del jurado y nos parece un palmarés espléndido. Como comentario un poco de análisis, diría que prácticamente todas las películas que están en ese palmarés han sido películas que han sido muy bien recibidas, en general por la prensa y por el público. Tal vez puede faltar alguna que ha sido muy valorada por ciertos sectores de la prensa. Bueno, pues igual sí, pero es verdad que las que están este año no han causado grandes polémicas, porque bueno, pues Rojo, Lonfidel, la película de Isaac y la Cuesta eran películas que venían ya como bastante valoradas, ¿no? Bueno, pues de común acuerdo con Azcuna Centro A vamos comentando, vamos viendo, hay que ver, influyen muchos factores, porque hay películas que todavía no están compradas para España, otras sí, hay que ver en qué situación está la película de distribución para ver cuáles se puede cerrar un acuerdo rápido y cuáles no, ¿no? Y a partir de ahí intentamos traer películas que pensamos que van a ser importantes en el Cinemaldi, ¿no? Para que vengan con calidad y luego importancia en el Cinemaldi para que, bueno, pues cuando vengan aquí vengan ya con un poquito de que se haya hablado de ellas, ¿no? Y de hecho este año hay años que acertamos más o menos, ¿no? Porque no somos adivinos, pero es verdad que este año yo creo que todas han sido películas de las que se ha hablado mucho y han sido muy, muy celebradas, absolutamente todas, ¿no? Es decir, hay años que pasa menos, ¿no? Pero insisto, depende mucho, no puedes traer cualquiera. Me dices, no, pues la película francesa por ejemplo, de nuevos directores meteoritos, pues no hay una copia subtitulada, habría que hacer subtitulado electrónico, no hay un distribuidor en España. Bueno, intentamos hacer algo que sea viable, que normalmente además las películas más importantes son las que son más fáciles porque ya tienen distribución en España, ¿no? Y bueno, luego pues obviamente negociamos con las casas las condiciones, cómo lo hacemos, etcétera. Una pregunta para Fernando, si en esta nueva etapa de Azcuna Centro A contigo al frente se va a potenciar el tema del cine en la programación de la Alhóndiga. Bueno, el cine y los audiovisuales en general van a ser uno de los 6 ámbitos prioritarios dentro del programa de Azcuna Centro A, y claro que se va a potenciar no solo en el formato de exhibición, sino también un poco ordenando cuáles son los ciclos, cómo se pueden expandir también la propia cinemateca hacia otros formatos, otros ámbitos que vayan más en relación con las líneas generales del centro, el propio programa de vídeo y algunas otras ideas más en relación a la programación expandida de cómo trabajar también con el contexto local y con el contexto vasco en general. Siempre con la idea de que todo el cine y el audiovisual o el programa de vídeo y el programa de videocreación
estén en diálogo con el resto de los ámbitos, como el arte contemporáneo, la propia música y sonidos, etcétera. En realidad también se trata un poco de dar, lo comentaba justo en este pequeño avance, de considerar todo lo que hacemos en torno al cine, directamente o en colaboración, como un programa anual, un programa total en el que se visibilice de forma importante todo lo que se hace, porque si no tampoco es tan evidente que una presentación de cada ciclo o un trabajo en concreto con cada uno de los colaboradores, coordinadores o comisarios que trabajan con nosotros tenga la posibilidad de tener una audiencia mayor y una visibilidad comunicativa más grande, también como existe en otros lugares. Si no hay ninguna pregunta más, os emplazamos a que al inicio del ciclo, esta tarde, con la película de Raúl, y os esperamos ver a lo largo de toda la semana. Muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko.